Título de la prédica para el día de hoy. Si supieras lo que Dios puede dar, qué bonito. Y eso es para ti y para mí. Si nosotros supiéramos lo que Dios puede dar, oh, y vamos a verlo desde este aspecto. Y este título sale de la misma palabra del Señor. El que dijo esta frase fue Jesús. Si supieran lo que Dios puede dar. Y el día de hoy nos habla a nosotros. Y te dice a ti también esto. Tú sabes lo que yo puedo dar. Y miren, vamos a empezar a escudriñar la palabra. Jesús había salido a las afueras de Jerusalén y también estaba bautizando. Más arriba lo hacía Juan el Bautista. Y entonces Jesús y sus discípulos, sobre todo sus discípulos, estaban bautizando más cerquita de la ciudad de Jerusalén, mientras que Juan el Bautista más arriba. Y miren lo que pasa. Jesús se entera en esa época de que los fariseos son los sacerdotes allí del grupo de los fariseos, eh, que son los que maestros de la ley y escribas de la ley, conocían, o sea, harto del Antiguo Testamento. Y se enteró de que sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. ¿Cuál Juan? Que Juan el Bautista. Entonces los fariseos sabían eso. Dice, ¿cómo así que hay un Jesús y sus discípulos están bautizando más que Juan el Bautista? Ya tenemos problemas con Juan el Bautista, que habla del arrepentimiento y que el reino de Dios está cerca, como para que ahora venga un tal Jesús y sus discípulos, sus 12, y fuera de eso bauticen más que este otro. Mejor dicho, nos la ganamos, pues. Estaban bravos con Juan el Bautista, con Jesús y sus discípulos porque bautizaban. Y aquí empieza a explicar, aunque en realidad, verso 2, los que bautizaban eran los discípulos de Jesús y no él mismo. Uh, o sea que Jesús no era el que los metía en el agua y los bautizaba, lo hacían era sus discípulos y no él mismo. Increíble, a veces uno no se detiene a mirar eso. A él no le gusta llevarse el protagonismo. Él podía haberlo hecho y decir, venga, yo voy a bautizarlos y voy a meterlos en el agua y sumergirlos en el agua y salir del agua y eso para arrepentimiento de pecados. En esa época de Juan el Bautista, el bautismo era para arrepentimiento de pecados. Hoy en día no, es en agua, no es para eso. Y dice que quienes lo hacían eran los discípulos. Ve qué bonito, porque él es fiel a su palabra. Cuando tú ves allá al final de Mateo, en la gran comisión, allá en Mateo 28, dice, id y haced discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales todo lo que yo les he enseñado. Mira, él es fiel a eso. Él lo ponía en práctica. Desde aquí lo ponía en práctica. Mire, él fue y hizo discípulos. Y los discípulos eran los que bautizaban. Tal cual dijo en Mateo 28. Se adelantó a ese tiempo. Le dijo, ustedes también van a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, ustedes lo van a hacer. Van a ser discípulos y ustedes son los que van a bautizar y van a empezar a hacerlo desde ahora. Dice, impresionante. Él lo hizo desde ahí, vean. Todo lo hizo desde ahí. Él empieza. La enseñanza de él es práctica. Entonces le dijo, bueno, a ver, discípulos, bauticen. Entonces, cuando esto pasó, que los fariseos se dieron cuenta que él estaba bautizando ahí, pues sus discípulos lo estaban haciendo y lo hacían más que Juan el Bautista. Verso 3, y Jesús se entera de que los fariseos se dieron cuenta. Entonces él decide salir de Judea.
Dice, no voy a salir de la región de Judea y voy a regresar a la religión de Galilea. En tiempos de Jesús habían tres grandes regiones que agrupaban provincias o lo que llamamos departamentos, nosotros acá, pero tres grandes regiones. Aquí como usted escucha, por ejemplo, la región del Pacífico, la región andina, la región del Atlántico, de la costa atlántica. Cada una de esas regiones conjuga varios departamentos. Por ejemplo, la andina, ¿quiénes son? Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander. Eso es una región. Allá había tres regiones, que era la región de Judá, por eso le decía Judea, la región de Samaria y la región de Galilea, eran tres grandes regiones. Y él iba de la que estaba abajo, o sea, la de Judea, y necesitaba subir a la de Galilea. Y cuando iban a hacer eso, normalmente la gente cruzaba por el lado derecho, por el este del río Jordán, porque es que los de la mitad, los de la región de Samaria, la tenían casada con los de Galilea y con los de Judea, con esas regiones. Eso es como decir aquí que los del Atlántico no se pueden ver con los cachacos, con los de la Andina, si se vaina para cruzar. Y normalmente para ir a esa región, pues tenían que cruzar por la ladera del río Jordán. Y eso hacía que el camino fuera más largo. Y eso ocurrió porque lo primero que conquistó en tiempos de Nabucodonosor, allá del exilio que hubo hacia Babilonia, lo primero que conquistaron allá los medos y los persas fue la región de Samaria. Y cuando conquistaron esas ciudades de la región de Samaria, metieron gente suya, hombres y mujeres, y esos se mezclaron con los israelitas que había de esa región. Y entonces eso hicieron de Samaria gente que ya no eran, los hombres no se casaron con israelitas, sino también con mujeres persas y mujeres medas, ya hicieron mezclas y empezaron a aceptarles sus dioses y sus religiones y mezclarlas con las de ellos, los de Samaria. Y entonces los otros dos de las otras dos regiones, los de Judea y los de arriba, los de Galilea, donde se crió Jesús. Que Jesús fue educado, criado en Nazaret, que es una ciudad de la región de Galilea. Entre esos no se podían ni ver por esas costumbres culturales que se dejaron coger los israelitas que vivían en Samaria. Fueron eso. Su cultura se mezcló con la de los medos y los persas y sus ritos, sus costumbres ya se volvieron religiosas. Entonces estos preferían evitarse los unos y los otros. Entonces los de Judea y los de Galilea preferían pasar por el lado derecho del Jordán para no encontrarse con estos. Y la razón histórica es esa que acabo de comentar. Se transculturizó las costumbres de los samaritanos, allá en la región de Samaria. Pero mire, Jesús se enteró de los fariseos y salió de Judea y regresó a Galilea, pero esta vez no regresó por el lado derecho del Jordán como tenían la costumbre, que era más lejos, era más demorado. Y dijo, no, el viaje, mire el versículo 4, en el viaje tenía que pasar por Samaria. Jesús decidió pasar por la región de Samaria. ¿Te imaginas los discípulos? ¿Pero qué le pasa? Pero eso es para problemas. Esa gente no nos gusta ni nosotros les gustamos a ellos. Sí somos parientes, todos somos israelitas, pero es que ellos no, y tal, y la historia que acabamos de contar, y no, vamos a pasar por Samaria. Él ya tenía claro. Y aquí empieza a hablarte a ti y a mí. A él no le gustan las cosas fáciles.
Fácil era irse por el lado derecho. Él dijo, no, nos vamos a ir por el izquierdo. Y sí, sé que vamos a tener problemas y sé que nos vamos a encontrar con gente hostil hacia nosotros, que no le caemos bien, que aunque son nuestros familiares porque son israelitas, como que no nos quieren. Entonces empieza a hablarte a ti y a mí. Hay gente de pronto en la familia que no nos quiere por nuestras creencias, ni nosotros a ellos. Ah, es que son así, es que son de la religión tradicional, es que tienen esto. Y no, no, no. Hay que pasar por San. Hay que ir por ello. Así tengamos diferencias. ¿Cómo? Ahí está diciendo, tenía que pasar por ello. Y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Ya se metió allá, ya se metió por ese lado. Un pueblo que era de la región de Samaria. Ese pueblo samaritano llamado Sicar. Y en ese pueblo se encontraba cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. ¿Se acuerda que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hombres, varones con distintas mujeres, y uno de ellos que era el consentido, el palomito de Jacob, se llamaba ¿qué? José, ese que después se convirtió en la mano derecha del faraón. Y allá en esa ciudad de Sicar, donde estaba el terreno, lo que había comprado en la historia desde Jacob, allá estaba un pozo donde se sacaba agua, o sea, lo habían hecho profundo. Acuérdate que si uno va hacia abajo, encuentra agua, como hacen los lavaderos de los carros. Ellos no pagan acueducto, ellos meten tubo hasta que encuentran agua y de ahí es que la sacan. Mire, así, y había un pozo desde las épocas de Jacob para sacar agua. Y Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Otra cosa, cuando llegaron ahí, ¿qué pasó? Jesús estaba aquí, cansado. El hecho hombre se cansa y estaba cansado. Le dolían sus piececitos de caminar. Llevaba caminando desde la región de Judea, iba camino para arriba, para Galilea y se cansó. Y él sabía que iba a pasar por este pueblo. Y dijo, bueno, ahí está el pocito, el redondel. Me voy a sentar a descansar mis piececitos. Y se sentó. Entonces, cuando tú te sientes cansado, tranquilo, descansa. Descansa. Él no te está diciendo, mueva, hágale todo el tiempo. No, descansa. Hay que aprender a descansar, porque este viaje es pesado. Vean, él dice, cansado del viaje. Este viaje por la vida es pesado. Descansa, reposa. Y reposa como él, como vamos a aprender ahí. Y entonces él se sentó junto a ese pozo. Y era cerca del mediodía. Ve, ya era la hora del almuerzo. Ya eran ahí las 12 del día, 12 pasaditas. Ese sol tan macho que debía estar haciendo al mediodía. Y él dijo, no, pues me siento aquí en el pozo, ahí en el, donde se echaba un balde hacia abajo para recoger agua. Y nos dice que era el mediodía. Si es la hora del almuerzo y la gente necesita agua, pues la recogió temprano, ¿cierto? Si necesitaba agua para el desayuno y la de hacer el almuerzo, pues a las 8 o 9 de la mañana recogían el agua para el caldo y para hacer la sopa y para hacer muchas cosas, pero no al mediodía. Ten en cuenta eso. Ya era el mediodía, ya todos los que recogían el agua ya la habían recogido horas antes para hacer el desayuno y para hacer el almuerzo, no al mediodía. Al mediodía ya el pozo debía estar desocupado. No debía haber nadie, porque ya la gente había sacado el agua para sus quehaceres diarios bien temprano en la mañana, no al mediodía. Estas cosas tienes que tenerlas en cuenta. Y mira, mira lo que... Entonces, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer de Samaria, ahí samaritana, a sacar agua del pozo. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Cosas aquí para aprender. Era el mediodía. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. O sea, a Sicar, mientras que él se quedó, dijo, no, yo estoy cansado, me quiero descansar aquí en el pozo. Los otros se fueron a la comida. Pregunta si Jesús es el Dios de milagros.
porque ellos fueron a comprar comida, si él podía, si más adelantico multiplicó los peces y los panes, porque esta vez no los multiplicó, porque no hizo comida de una vez para él y sus discípulos, porque mandó a sus discípulos al pueblo a comprar comida, siendo un Dios de milagros. Podía haberlo hecho, más adelante multiplicó los peces. ¿No te has puesto a pensar en eso? Y fuera de eso, ¿por qué esa mujer llegó, dice ahí, llegó una mujer de Samaria, o sea, de ese pueblo a sacar agua, si era el mediodía, si eso se hace es por la mañana, para el desayuno y para tener el agua para el caldo, para la sopa que se va a hacer al mediodía? Ya se le había hecho tarde para eso, para la hora del almuerzo. Hasta ahora iba a sacar agua. Tú no te has puesto a pensar en esas dos cosas. Él por un lado hace milagros y manda a sus discípulos a sacar comida. Y en la otra viene esa, una mujer a sacar el agua. Entonces Jesús le dice, dame un poco de agua. Verso 9, pero como los discípulos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió. Eso es como cuando le pide uno favores a los familiares, a los de uno. Acuerda que son familiares, son todos israelitas. Y la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Eso es como cuando le dicen, hay un cristiano pidiéndome ayuda. No, que ustedes están con Dios y que Dios les da de todo. ¿Por qué me está pidiendo ayuda? O al revés, en la familia. ¿Cómo le ocurre pedirme algo? Y Jesús le contestó, eso, el título de la prédica, le contestó a esta mujer, si supiera lo que Dios puede dar, y eso va para ti y para mí, si nosotros supiéramos lo que Dios nos puede dar. Y fuera eso le dice Jesús, y si supieras quién es el que te está pidiendo agua, si supieras quién soy yo, mejor dicho, serías tú la que me pediría agua a Papito Dios, y Él te daría agua que da vida. ¿Se imagina cómo quedó aquí la señora? ¿Cómo así? ¿De qué agua está hablando? Si estamos aquí en el pozo, soy yo la que tengo el balde, están en la región que es mía, y ahora me dice que si supieras que él es el que me puede dar, entonces yo no soy la que le voy a dar el agua. Vainas, se le debió haber llenado una empanada mental en su cabeza. Y este pedazo de derecho es muy profundo, con lo cual no te pierdas la explicación de este lado derecho, de todo lo que Dios puede dar el martes en el TDD con Dios, tiempo diario con Dios, porque esto es muy profundo. Si supiera lo que Dios puede dar y por qué Él mandó a sus discípulos a comprar comida y por qué Él se quedó ahí y por qué era el mediodía y a quién representa la Samaria. Profundo, Señor. Te damos gracias por este abrebocas que nos regalas hoy y que continuaremos el tiempo diario, el TDD del día mar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.